rápidamente. Tenemos una hora, así que tengo que condensar los 30 años en 45 minutos porque vamos a dejar 15 minutos para que podáis hacer las preguntas que queráis. Y me voy a presentar rápidamente. Yo, para los que no me conozcáis, me llamo Alberto Márquez, soy cristiano evangélico desde el año 2010. Me convertí en una iglesia de aquí de Málaga que se llama Renacer, Nacer de Nuevo, curioso nombre, ¿no? En noviembre de aquel año me bauticé en Manantiales de Vida, en noviembre, no se me olvida por el frío que hacía, allí en Antequera. Y estuve 3 años en aquella iglesia. Después, por razones de horario, pues me trasladé a la primera iglesia bautista de Málaga, la que está en la avenida de Fátima, allí al lado del Puente de la Goleta, seguro que habréis pasado alguna vez por allí. Y desde el año 2014 soy miembro de esa iglesia, soy diácono, soy el secretario de la iglesia, llevo el grupo de jóvenes, predico una vez al mes allí y soy el tesorero de la Asociación de Iglesias Bautistas de Andalucía. Tengo más cargos que la duquesa de Alba. Pero no siempre fue así. Yo he sido testigo de Jehová durante más de 32 años aquí en la ciudad de Málaga. Yo empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo, ahora que está de moda. Estaba vivo cuando mi abuela, yo con 7 años, me llevaba de la mano a calle Juan de Austria, que era el primer local que los testigos de Jehová abrieron en toda la provincia de Málaga. Y allí me congregaba. Con 9 años hice mi primera predicación en una congregación. Me bauticé con 13 años en una asamblea, un congreso, que es como le llaman los testigos de Jehová, sus reuniones grandes, en el año 1980. Con 15 años hice mi primera predicación ante un auditorio de 3.000 personas en un congreso de los testigos. Con 19 años fui nombrado precursor regular durante un año en la ciudad de Málaga, que esto es una especie de evangelizador a tiempo completo, una especie de misionero destinado en la ciudad. Estuve un año haciendo eso y con 21 años me nombraron siervo ministerial, que esto es un cargo que no existe equivalencia en la iglesia evangélica, es parecido entre una mezcla entre pastor sin ser pastor y un poco más que un diácono sin ser diácono, es una mezcla así un poco explosiva. Y estuve durante 20 años con ese cargo. Me pasé cerca de 18 años predicando en todas las congregaciones de los testigos de Jehová de la ciudad de Málaga, en todos los pueblos de la provincia y en algunos pueblos de la provincia de Granada y de Sevilla. Fui un predicador itinerante. Oficié bodas, oficié funerales y durante 20 años organicé todos los congresos grandes y pequeños que hubierais escuchado en Málaga desde el año 1985 hasta el año 2006. Soy padre de 2 niñas guapísimas, una de 20 años y otra de 15. De profesión soy comercial, vendedor, no he hecho otra cosa. Empecé vendiendo donuts y ahora estoy vendiendo máquinas de serigrafía, me pongo a vender lo que sea. Bueno, eso es lo que he hecho. Soy divorciado y es un poco más o menos el currículum que quiero presentaros. Y os digo todo esto porque no quiero dar la idea de que era un testigo de Jehová normal y corriente que llegaba a las reuniones, sentaba y se iba, sino fui una persona muy activa, muy comprometida, permitirme la expresión, muy fanático de lo que era mi religión. No podíais imaginar hasta qué grado era yo activo. Había fines de semana en que predicaba el sábado por la tarde, el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, y el lunes ya estaba otra vez en la calle dejando las revistas, así durante muchos años, muchas décadas, durante muchísimo tiempo. La cuestión está en que llega un momento en que tuve una crisis de conciencia, ¿no? Alguien se pregunta, ¿cómo es posible que eres testigo de Jehová y ahora eres cristiano evangélico? Como el que se cambia de chaqueta o cambia de equipo de fútbol. No fue ni un proceso fácil, ni cómodo, y mucho menos rápido. Yo dejé de ser testigo de Jehová en el 2006 y pasaron 4 años hasta que me convertí en evangélico. Lo que menos yo me podía imaginar en mi vida es que iba a ser evangélico. Eso no me hubiera... Vamos, hace 10 años. A mí me lo cuentan y lo hubiera llamado loco al que lo estuviera diciendo. Cuando predico en la iglesia a la que pertenezco, me pongo en el púlpito como ahora y miro al fondo y me hace gracia porque cada vez que miro al fondo, si conocéis la iglesia de la avenida de Fátima, hay un buzón en la entrada. Yo me tiré años pasando por el buzón y dejando revistas de los testigos de Jehová en ese buzón. ¡Años! Y el que venía conmigo siempre me decía, ¿pero para qué dejas revistas aquí? Digo, algún día alguien de ahí dentro se convertirá. Ya lo verás. Y el que está convertido soy yo, ¿no? Es súper gracioso eso. Bueno, amén. Lo que pasa es que, ¿cómo llega uno hasta aquí? Ocurre una especie de crisis de conciencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El hecho de que fuera tan activo
Y el hecho que predicara tanto me hizo encender lucecitas en lo que yo mismo... Había veces que yo me ponía a predicar y os podéis creer que yo estaba en el púlpito y me ponía a leer prácticamente lo que tenía que decir porque está todo muy esquematizado, muy diferente a cuando predica uno en una iglesia evangélica. Fijaros que os estoy hablando con una hojita que tengo aquí, ni siquiera la estoy mirando, porque, no sé, es diferente. Los testigos de Jehová estaban encorsetados, tenías que ceñirte a lo que está escrito, y resulta que a mí me pasaba que yo me ponía a predicar, imaginaros, son predicaciones de 45 minutos, y cuando llevaba media hora yo mismo decía para mí, menudo disparate estoy diciendo. Menudo disparate estoy diciendo. ¿Cómo es posible que se pueda explicar esto? Yo mismo en mi interior, lógicamente, no lo contaba a nadie. Porque decía, hay una profecía en Daniel o en Jeremías o en Ezequiel que esto se cumplió cuando el hermano Rutherford hizo una asamblea en Cedar Point, Ohio, en el año 1919. Y dices tú, ¿cómo puede uno explicar semejante cosa? ¿Quién se cree esto? Y así empieza la lucecita a encenderse. En una ocasión, los testigos de Jehová tienen la costumbre de presentar una predicación una vez al año, porque les entregan una tarjetita de que no admiten transfusiones de sangre. Ahora hablaremos de eso un poco más extenso, un poquito más adelante. Pero hay una tarjetita en la que se les da para que no acepten sangre. Y cada año se presenta una predicación en todas las congregaciones de los testigos para explicar el porqué. Un año me tocó a mí. Me dijeron los ancianos de la congregación, prepárate la predicación y explica el por qué no aceptamos sangre. Y bueno, yo me lo preparé muy bien. Empecé a sacar libros, a sacar textos, a buscar toda la información, el por qué los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Y durante una hora estuve explicando en un auditorio por qué no se debe de aceptar sangre. De esto que te pone uno concienzudo y se pone uno a estudiar, pues así me puse yo esa tarde, ¿no? Entonces empiezo a hilvanar la predicación y empiezo a explicarle a todo el mundo Génesis 9, donde Dios le dice a Noé, puedes comer de toda la carne que hay, excepto de la sangre, no puedes comer ni tú ni tus descendientes. Nosotros, como descendientes de Noé, pues también nos aplica ese mandato. Explico el Levítico, donde dice Dios al pueblo de Israel, cualquier persona que coma sangre será cortado del pueblo, por lo tanto no se debe de comer sangre. Y nos vamos a Hechos 15, 28 y 29, donde dicen los apóstoles, nos ha parecido a mí el Espíritu Santo, de que os abstengáis de sangre. Todo esto lo explico, lo hilvano y lo lanzo. Cuando termino la predicación, se me acercan pues, muchas personas y me daban las gracias, me decían, no, me ha gustado cómo lo has explicado. Y cuando llego a mi casa, la que era mi esposa en aquel entonces, o mi exmujer, llega a la casa y me dice, la pobre no me decía nunca lo bien o lo mal que predicaba, porque estaba harta de escucharme, claro, y escucharme una vez más la volvía loca seguramente. Con lo que no era muy dicha decirme nada. Y esa noche va y me dice, oye, es la primera vez que me he enterado por qué no aceptamos sangre. Me ha gustado cómo lo has explicado. Y entonces ahí fue como si fuera la gota que coma un vaso, y yo le dije, si no te lo digo, reviento. Muchas gracias. Si no te lo digo, no, una está bien. Si no te lo digo, reviento. Digo, mira, si te hiciera falta sangre, yo te daba. Imagínate la cara, después de predicar hace 10 minutos. Digo, si a ti te hace falta sangre, te la daba. Y mi hija, que era de 20 años, mi hija mayor de 20 años, que en aquel momento era pequeña, correteaba por el pasillo y digo, ¿y si a esta niña le hace falta sangre? Me abro el brazo y estrujo para que salga la sangre. Digo, ¿qué tiene que ver una prohibición alimenticia con una transfusión de sangre? ¿Qué disparate estamos haciendo? Ella cogió, ¿sabéis lo que hizo? Abrió las ventanas, dice, Satanás está en la casa, voy a abrir las ventanas para que salga, está endemoniado, ¿qué te ha pasado? Eso, más una serie de cosas que vi. Un tema de pederastia que me tocó muy de cerca y cómo los testigos de Jehová lo resolvieron. Que ahora que está muy de moda este tema, pero esto ha ocurrido no solo en la Iglesia Católica y la Evangélica, y en todas, donde haya un degenerado y niño cerca, siempre ocurre esto. Pero a los testigos de Jehová, la forma en cómo actuaron, la forma en cómo lo taparon, no me gustó. Y todo eso fue haciendo una pelota grande e hizo que poco a poco fuera saliendo. Dimito de mis cargos, salgo de los testigos de Jehová. Al poco tiempo después me divorcio de la que era mi mujer y 2 meses más tarde me quedo en el paro. Con lo cual toda mi vida entró en una vorágine, en un bucle como nunca jamás había entrado. De la noche a la mañana me quedo sin familia, sin amigos, porque los testigos de Jehová cuando sales de su congregación te niegan el saludo, y sin trabajo y sin dinero. Me voy a casa de mi madre y me voy a mi cuarto de soltero, y ahí me quedo. Le digo a mi madre, vengo por una temporadita, no te preocupes, la temporadita se ha convertido en 10 años que llevo allí con ella viviendo. Los testigos de Jehová decían, Jehová te ha castigado porque lo has abandonado.
Como tú lo has abandonado, Él te ha abandonado a ti. Y me encuentro literalmente, pero como es la palabra, solo. Solo. ¿Y qué hago? Sin trabajo, no tengo una rutina laboral, me encuentro solo. Sin amigos, porque lo que era mi círculo de amigos no me pueden ni mirar a la cara. Sin familia, porque prácticamente el 80% de mi familia son testigos de Jehová. Pues imaginaros la situación. Sin dinero, porque cobraba los famosos 426 euros que ya todos conocéis y tenía que pasar la mitad a la pensión de mis hijas, con lo que me quedaba con 200 euros. Le daba 100 a mi madre y me quedaba con 100 euros para pasar el mes. ¿Qué hacía? Pasear. Me quedé así de delgado, me iba todo el día paseando, me iba al centro de Málaga. No me congregaba en ningún sitio, no, ni mucho menos evangélico. Es decir, evangélico para mí era prohibido. Era algo que yo, cuando era testigo de Jehová, yo tenía la maletita que los testigos de Jehová usan. Siempre llevaba una versión Reina Valera. Después contaré la historia de esa Biblia. Siempre la llevaba porque siempre me gustaba discutir con los evangélicos. Yo los buscaba donde estuviera, los conocía en todo el barrio de Miraflores, los buscaba. Venga, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Venga, dímelo, venga. Vamos a discutir. Esa era mi distracción, ¿no? Con lo cual era antievangélico. Yo me ponía a predicar en las congregaciones de los testigos de Jehová y siempre decía, ¿y los evangélicos? Todo el día gritando aleluya, amén. Madre mía, qué cachondeo, qué folclórico, jaja, auditorio, riéndose. No podéis imaginaros lo antievangélico que era. ¿Qué hago? Tenía ese hambre de Dios. Me iba a la iglesia católica, me metía en una iglesia, me iba al fondo, me ponía a orar. A mí las iglesias católicas me gustan, lo siento, tengo que confesarlo, me gusta su ambiente, el incienso, te lleva a relajarte, a meditar. Me puse a orar, me ponía en los bancos a orar, a veces me iba a la catedral de Málaga y me ponía a ver esos pedazos de columnas hacia arriba y decía qué chiquitillos somos y seguía orando. Y tenía un amigo evangélico, que seguro algunos lo conocéis, que es Pablo Medina de la librería Proyecto Logo, que yo lo conocía de hace tiempo. Y claro, tenía todo el tiempo del mundo y lo visitaba. Pablo, ¿qué hace? Aquí estoy, tal y cual, bum, bum, bum. Y en una de estas conversaciones me dice, oye, ¿te gustaría una iglesia evangélica? Digo, no, ¿qué va? ¿Una iglesia evangélica? ¿Qué va? No, déjalo, no insista. Y semanas más tarde me dice, oye, ¿por qué no hacemos una visita? Como a mí me gusta la historia, visitamos la iglesia evangélica por orden de antigüedad. Y vamos a la de Calle Ollería, que es la más antigua de Málaga, la que está allí metida en un patio, digamos, ¿no? Que son presbiterianos. Dice, ¿por qué no vamos allí? Digo, bueno, venga, vamos ahí. Y fue un domingo, entré en la iglesia, el pastor llevaba una sotana negra, un alzacuello blanco, en la iglesia había 9 contando a Pablo y a mí, estaba lloviendo, una cortina roja por detrás, muy fea, muy tétrico, cantando himnos. Le digo, Pablo, falta que salga Drácula detrás de la puerta. Digo, ¿dónde me has traído? Digo, qué horror. Bueno, digo, no me gusta. Fuimos a otra iglesia, ya no le voy a decir cuáles son para que nadie se sienta ofendido, porque sé que de Calle Ollería no hay mucho. Pero fui a 2 o 3 más y yo dije, no, yo qué va, esto, Pablo, esto es infumable, por Dios, esto no hay que lo aguante. Aleluya, amén, que va. No, gracias. Bueno, tiempo más tarde me dice, oye, toda la iglesia, él insistía, ¿no? De toda la iglesia evangélica que hay, la que cuadra más contigo, la que cuaja más contigo es la de Renacer. Digo, bueno, ¿por qué no va? Digo, bueno, vamos a ir. Fuimos a la iglesia de Renacer y nada más que entro me encuentro a la izquierda un futbolín y a la derecha una mesa de billar, me parece que era. No había suelo porque estaba la obra y miro el púlpito y veo una batería, una guitarra, un piano. Digo, parecía un escaparate de una tienda de música. Digo, no ve dónde me ha traído. Me pongo allí y era la primera vez que iba a escuchar un culto entero. Y empieza la alabanza. 1 alabanza, 2 alabanzas, 3 alabanzas. Yo, no, qué largo. Amén, aleluya. Pega un salto. ¿Por qué gritan y levantan las manos? No me gusta. No escucho al pastor. Y digo, mira, Pablo, ya no hay más. Déjame, esto no me... Y no. Lo curioso de todo esto que os estoy contando, después hablaremos de los testigos de Jehová, pero dejadme que termine con esto, es que a mí no me convirtió ningún pastor, ni ningún libro, ni ninguna predicación. A mí me convirtió Cristo. Fue Cristo que me tiraba y me decía, tú vas a venir aquí. Y yo me resistía, pero no te puedes resistir a Dios. No te puedes resistir a Dios. Vuelvo a ir a la iglesia otra vez. Vuelvo a entrar, empieza la alabanza y empiezo a contar. 1 canción, 2 canciones, 3 canciones. ¿Y sabéis lo que hago? Me pongo a fijarme en la primera bancada, estaba lleno de jóvenes. ¿Y sabéis lo que estaban haciendo los jóvenes? Uno de ellos, la niña tuya, Ana y Paco, tu niña Marta estaba en ese banco, y estaban todos los jóvenes puestos con los ojos cerrados y así, cantando.
Me llamó la atención, porque dije, mira, eran de 14, 15 años, no tenían más, no están codeándose, ni estaban con el móvil, ni estaban mascando chicles, ni diciendo tonterías, estaban concentrados en la canción, concentrados en la alabanza. Yo decía, algo tiene que decir esto para que estos niños estén pendientes. Voy a escuchar. Empecé a escuchar la alabanza y me fijo, porque yo soy muy cotilla, me pongo a ver las cosas y veo a la gente y veo a una hermana que estaba llorando, literalmente llorando. Pero no puedo imaginar cómo estaba llorando. Pero con discreción. Y la mujer venga a llorar, unos lagrimones por aquí. Y con mucha discreción, porque la muchacha, un Kleenex, se limpió y siguió cantando. A mí eso me llamó la atención. Porque algo estaba pasando que estaba tocando a la gente, se estaba quebrando por algo. Tenía que prestar atención. Presté atención, seguí asistiendo y me convertí. Ahí fue como llegué, ¿no? Pero para explicaros un poco todo esto hay que entender quiénes son los testigos de Jehová y qué es lo que creen, ¿no? Y cómo llegamos a esta situación. Los testigos de Jehová son seguro los conocéis todos, si no lo habéis visto más de una vez, pues es raro porque están por todas partes, pero no son muchos. Es que se mueven mucho, ¿no? Es como el chiste, ¿no? No es que se mueven mucho, ¿no? Los testigos no que sean muchos, es que se mueven mucho. Entonces, parece que están por todos lados. ¿Cuántos niños tiene usted? Tengo uno, ¿por qué no está aquí? Por los testigos va igual, ¿no? Son muchos, no, es que están por todos lados, son muy activos. ¿Cuál es el problema de por qué son tan activos? Porque ellos no creen que la salvación sea por fe. Ellos, como los católicos, piensan que la salvación es por obras. Y nunca están seguros de que están salvos. Por eso es ese ímpetu en hacer cosas. En ir de casa en casa, en ofrendar, en ayudar, en hacer cosas porque no tienen garantizada la salvación. No creen eso de la que salvación sea por fe. No lo creen. Al no creerlo, son muy activos. Los testigos de Jehová surgen a finales del siglo XIX en Estados Unidos y hay que ponerse un poco en el marco del tiempo. A finales del siglo XIX, vamos a hacer un poco de historia, al que le gusta la historia, pues a lo mejor le va a gustar esta parte. A finales del siglo XIX, imaginaros que la gente estaba aburrida, iba a sus trabajos, a las fábricas, al campo, al taller, iba a la iglesia, la vida era muy monótona. Pero a finales de ese siglo, o a mediados de ese siglo, empiezan a aparecer ideas nuevas. Por ejemplo, aparece Karl Marx, que era un político, un filósofo alemán, e inventa o surge con un libro, el Manifiesto Comunista, diciendo que el poder emana del pueblo. Y surge el comunismo, el socialismo. Y entonces es una idea nueva, muy novedosa, que a la gente le gustó. Ostras, pues verdad, pues el poder tiene que ser en el pueblo, porque no tiene que tener los gobernantes. Y eso era muy novedoso y gustó mucho. Y la gente empezó a volcarse en esa idea política. Darwin dice de que no hemos sido creados, hemos sido evolucionados de las especies, concretamente del mono. Algunos más monos que otros. Pero esa idea fue muy novedosa y llamó mucho la atención. Y después hubo un movimiento religioso en Estados Unidos brutal. En los años 60 del siglo XIX aproximadamente aparecen los mormones, que era un pastor bautista, no bautista de la Virgen Fátima, sino un bautista de allí, y él cree que se le apareció un ángel, después 3 apóstoles, después Jesús y Dios, y le dio un libro. Y eso era muy novedoso, a la gente le gustaba esas cosas, y muchos lo siguieron y hicieron la iglesia de los mormones. Después estaban de moda los adventistas, la segunda venida de Cristo es inminente, y todo eso les gustaba. Y ahí aparecen los testigos de Jehová. Un hombre que se llamaba un joven en aquel tiempo que se llamaba Charles Taze Russell, fue el que se va de su iglesia, él era presbiteriano, sale de su iglesia, se junta con los adventistas porque le gusta la idea de la segunda venida de Cristo, pero no se aclaran si Jesús va a venir físico o espiritualmente. Russell se separa, forma un grupo que se llaman Estudiantes de la Biblia, se autoproclama pastor y empieza a dar una serie de ideas muy novedosas. La inminencia de Cristo es inminente, valga la redundancia, el infierno no existe, no tenemos alma y el fin del mundo va a ser en 1914. ¡Ostras! Esto es súper novedoso, imaginaros, a finales del siglo XIX, en 20 años el fin del mundo, perfecto. Solo se salvarán 144.000, que aparece en el libro de Apocalipsis, ya después hablaremos de eso. Todo eso tan novedoso hace que la gente empiece a escucharlo. Llegó el año 14, el fin del mundo no llegó, la gente se desilusionó, pero este hombre Russell falleció y le sustituye uno que se llamaba Rutherford, y este fue ya el colmo del colmo. Este fue ya el que rizó el rizo y aparece con 5 novedades. Aparte de la que ya os he dicho,
5 novedades, que es, no se pueden celebrar los cumpleaños, no se puede celebrar la Navidad, no se puede hacer el servicio militar ni el servicio sustitutorio, no se puede votar y su creencia estrella, no se pueden aceptar transfusiones de sangre. Esto lo siguen ciegamente, adornado con las otras que hemos dicho. No existe el infierno, no creemos en el alma y se me olvidó una de las más importantes, no aceptan la Trinidad, no creen que Jesús es Dios. Todo esto hilvanado es un cóctel explosivo que, adornado con ciertos textos, lo hizo tan atractivo que el grupo empezó a crecer. Y empezó a crecer que pasaron de 10.000 a 20.000, a 30.000, a 100.000, y resulta que cuando está este hombre Rutherford pasan de los 200.000, 300.000, medio millón de testigos de Jehová en aquel tiempo. Claro, tenemos un problema, que es que solamente se salvan 144.000. ¿Qué hacemos con el resto que sobra? Sí, esa era la risa. ¿Qué hacemos con el resto que sobra? ¿Cómo arreglamos semejante disparate? Se le ocurre una cosa muy novedosa que solamente creen los testigos de Jehová. 144.000 irán al cielo y la gran multitud, o gran muchedumbre, como ellos le llaman, se quedará en la tierra hecha un paraíso. La gente pegando bote, aplaudiendo, chillando, gritando, convencido. Ya está arreglado. Cuando yo era pequeño le decía a mi abuela, ¿quién va al cielo? Los 144.000. Pero si no tenemos alma, ¿qué va al cielo? Y mi abuela me decía, ay, cállate niño, qué pesado eres. Pero yo decía, ¿tenemos alma? No, no tenemos alma. Pues si no tenemos alma, los 144.000 son personas normales y corrientes. ¿Tienen alma? No. Entonces, ¿qué va al cielo? ¿Qué va al cielo? Si no existe alma ni espíritu, ¿qué va al cielo? Porque cuando se muere uno de los 144.000 y abren la tapa de la tumba, está ahí el hombre o la mujer. Ay, eso no se sabe, el Señor... Bueno, ese, digamos, un potaje de creencia, aunque parezca un disparate, hizo que la gente lo aceptara, les gustaba. Fijaros, este Rutherford hizo una cosa aún más gorda todavía. Aparte de que tenía una predicación que iba por todo Estados Unidos diciendo millones que ahora viven no morirán jamás, fijaros el título, millones que ahora viven no morirán jamás, y lo ponían en unos cartelones enormes por todas las ciudades, la gente se quedaba flipando. Millones que ahora viven no morirán jamás, usted ahora no va a morir nunca. Qué curioso, ¿no? Y lo hilvanaba porque, claro, el fin era inminente. Que esa es otra cosa de los testigos de Jehová, el miedo a todo, el estar asustado con todo. Me acuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas, todo el mundo llamándome por teléfono si eso era Armagedón, que se iban a comprar comida al supermercado, que qué iban a hacer. Y yo decía, madre mía, es un atentado terrorista, ya está, no le busquen más situación. Pues este hombre Rutherford, en el año 1925, se le ocurre lo siguiente, y es que dice, en una asamblea grande en Estados Unidos, él dice, declara más enérgicamente, era un hombre muy alto, de 2 metros, pesaba más de 100 kilos, es decir, su presencia imponía y dice, van a resucitar los patriarcas, van a resucitar Abraham, Isaac y Jacob. Van a resucitar este año y tenemos que levantar una ofrenda para comprarle una casa. Esto que es de risa ahora, que es de risa, la gente ofrendó para la casa. Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar en Estados Unidos, porque es otro país, en Estados Unidos, los vamos a comprar una casa y la vamos a colocar allí mientras organizamos un poco el reino de Dios. Compraron la casa en California, la casa se llamó Beth Sharim, Casa de los Príncipes. Todo esto que os estoy contando viene en los libros de los testigos de Jehová, lo podéis leer, que es que no es algo que... Vamos a cambiar. ¿No se escucha bien? Hola. Que no es que alguien me la ha contado o esto es un pastor que ha sacado... No. Vienen los libros de los testigos de Jehová. No lo he traído porque para no traer más cosas. Es decir, este disparate se lo llegó a creer mucha gente. Y os explico todo esto porque se creen todos los disparates, y ya no solo los testigos de Jehová, sino cualquier grupo que se parezca en el sentido de ser un grupo sectario, que los hay, aunque ponga iglesia evangélica, también hay gente que actúa de esa forma y hay que tener mucho cuidado e identificar esos grupos cuando siguen ciegamente a alguien que dice un disparate y se sale de la sana doctrina. Eso es peligrosísimo. ¿Sabéis por qué es peligroso? Porque se empieza diciendo disparates y se acaba muriendo por no aceptar una transfusión de sangre. Ese es el peligro de la secta.
Ese es el peligro de los testigos de Jehová. No su doctrina, sus creencias. Sinceramente, a mí la verdad lo que crean me da igual. Allá cada uno cree, unos creen en una flor, otros creen en los árboles, otros creen, da igual lo que crea, a mí me da igual, no vamos a entrar a debatir. El problema radica cuando tú impones tu creencia y dices que la mía es falsa. Vamos a poner un ejemplo sencillo que me gusta poner porque veo muchos jóvenes con el tema de los cumpleaños. Seguramente en el colegio, en el instituto, habéis topado con algún testigo de Jehová, no celebran cumpleaños. Los testigos de Jehová utilizan mucho las medias verdades o las verdades incompletas. Os explico. Los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños y explico el razonamiento que usan. Ellos dicen que en la Biblia no aparece la fecha de nacimiento de ningún siervo de Dios. No aparece la fecha del nacimiento ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés. Ni siquiera la fecha del nacimiento de Jesús aparece en la Biblia. Sí, es cierto, no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia que ninguno de los siervos de Dios celebrara un cumpleaños. Ni se habla del cumpleaños de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni siquiera el cumpleaños de Jesús. Sí, es cierto, no aparece en la Biblia. Solo se habla de 2 cumpleaños en la Biblia. Curiosamente, 2 personas que eran paganas. Una, un faraón en los días de José, el hijo de Jacob, y otro, Herodes, en los tiempos de Jesús. Curiosamente, los 2 cumpleaños terminaron con un asesinato. Se mató, creo que fue al panadero en los tiempos del faraón, y a Juan el Bautista, que se le cortó la cabeza y se vino en una bandeja en el de Herodes. Claro, tú escuchas esto y dices, sí, todo esto es verdad. Por eso no celebran los testigos de Jehová los cumpleaños, básicamente. Ahora la pregunta es, como cristiano evangélico, ¿dice la Biblia en algún sitio no celebren cumpleaños? No, no lo dice. ¿Dice la Biblia que es pecado celebrar un cumpleaños? No, no lo dice. ¿Puedo celebrar cumpleaños? Sí, ¿por qué no? Si tú no quieres celebrarlo por todo eso que me has dicho, no lo celebres. Déjame a mí que lo celebre. ¿Qué mejor oportunidad de darle gracias a Dios por un año más de vida? ¿Qué oportunidad más bonita de celebrar un año más de vida de tu padre, de tu madre, de tu hijo? ¿No es eso un momento bonito de dar gracias a Dios? Déjame que yo lo haga. El testigo de Jehová te dirá que no, que eso es pecado. Y si eres testigo de Jehová y celebras un cumpleaños, te expulsarán de la congregación. Con lo que el sistema de expulsión implica de no saludarte, de no recibirte en la casa. Estamos hablando de padres no reciben en la casa a sus hijos. No de que no te saludo y quito la cara. No, no. Se corta toda relación familiar. Eso no viene en la Biblia. Eso es tener doctrinas de hombre como mandato de Dios. Eso es un disparate. Porque ha habido personas que son débiles anímicamente y si tú las rechazas, son personas que se vienen abajo. Se vienen abajo hasta el más fuerte. Que tú vas a pasar a tu... Yo tengo un tío, os voy a poner mi caso, por no contar historias más rocambolescas. Mi tío vivía, digo vivía porque falleció, en el cuarto, yo vivo en el tercero. De cruzármelo la escalera, el hermano de mi madre, de cruzármelo por la escalera y quitarme la cara. Yo ya lo sé porque también lo hice en su momento con otros, ¿no? Pero eso es lo que hay. Yo he visto padres de no dejar pasar a sus hijos en la puerta de su casa. Eso es lo malo, eso es lo peligroso. Y ahí vamos con el tema, por ejemplo, cuando ya se vuelve radical, está el tema de la Navidad también, que no la celebran, hay otros grupos evangélicos que tampoco lo hacen, hay hermanos que no la celebran, todo eso es muy respetable. El problema es cuando tú impones, cuando tú lo impones, ese es el peligro que ocurre con ellos. En el caso de los testigos de Jehová ocurre eso, que ellos imponen su doctrina sin tener una base bíblica, simplemente porque al hombre aquel que se le ocurrió en 1925 comprar una casa para los patriarcas, dice que ahora no celebren los cumpleaños y dice que ahora no tengas transfusiones de sangre. Y si ese hombre se equivocó, porque después reconoció que se equivocó con lo de la casa de los patriarcas, ¿no se habrá equivocado también explicando el tema de las transfusiones de sangre, que es una mala interpretación de un pasaje bíblico? Yo he escrito un libro contando mi historia, que he traído algunos, por cierto, por si queréis llevároslo, y hay un capítulo que le dedico al tema de las transfusiones de sangre, y me fui a hablar con el rabino de la ciudad de Málaga, porque claro, los judíos no comen sangre. Y yo estaba tan intrigado que fui a verlo a la sinagoga que está allí en Duquesa de Parcén, por Alameda de Colón. Pegué la sinagoga, son muy
muy misterioso, porque claro, con el tema de los atentados y eso, pero yo hablé con el rabino que se llamaba Joseph Cohen, yo no sé si vive o no, porque ya le perdió la pista, pero el hombre muy amablemente me recibió en la sinagoga, estuve 3 horas hablando con él, le conté la historia, él ya conoce a los testigos de Jehová y él me decía que los judíos lógicamente no comen sangre, pero sí aceptan transfusiones de sangre, sí las aceptan. Y me explicó que Dios creó al hombre para que el hombre lo adorara y le alabara, muerto no le sirve. Y el razonamiento que me dijo me gustó. Es decir, Dios no quiere mártires, Dios no quiere que nos muramos en su nombre, Él quiere que vivamos, correteamos por ahí y demos anuncio a su mensaje. No quiere que nos muramos. La vida es sagrada para Dios. Si este hombre, que no es cristiano, por cierto, un matiz, me lo cruzaba por la calle y me saludaba y veía a los testigos de Jehová con la Biblia en la mano y me quitaban la cara y yo decía, el judío me saluda y el cristiano me quita la cara. ¿Cómo es eso, no? Es súper curioso. Cristiano entre comillas, lógicamente. Es decir, cuando tú estiras las creencias de esa manera, hace que se pierda el sentido de lo que Cristo quiere decir. Para no marearos con más doctrina ni más creencia, deciros de que los testigos de Jehová en el fondo son dignos de lástima. Dignos de lástima porque cuando estás dentro no lo ves, porque estás tan convencido de la posesión de tu creencia. De hecho, los testigos de Jehová cuando hablan entre ellos no dicen cuánto tiempo eres testigo de Jehová, sino se dice cuánto tiempo llevas en la verdad, ¿no? Porque para ellos su religión es la verdad y las demás son todas falsas. Todas son religiones falsas. Son todas satánicas, de origen satánico. Por eso el testigo de Jehová es tan prepotente a la hora de hablar. Porque va por delante, ¿no? Él ya lo sabe todo. ¿Qué me pasaba a mí? Yo me acuerdo cuando entraba a la iglesia de Renacer, yo entraba así, como si tuviera una percha, ¿no? Yo entraba a la iglesia y decía, ¿qué me va a decir este hombre? Si estos creen que Jesús es Dios. Además iba todo el rato discutiendo con el tema de que Jesús es Dios, ¿no? Vamos a ver quién quiere hablar conmigo. Los hermanos salían corriendo, todos huían. Digo, qué pesado, ¿no? Cuando el pastor de aquella iglesia, Natanael, me invita a un curso bíblico, no podéis imaginaros la cara de tonto que se me puso cuando empiezo a estudiar la Biblia como hay que estudiarla. Y esa prepotencia se me desinfló como un globo y ya entraba como si fuera un ratoncito por la iglesia, calladito. Y todavía me queda que aprender, no te digo cuánto. Es increíble la ignorancia bíblica que tiene el testigo de Jehová, creyéndose que la tiene, que es lo gracioso, que es lo curioso. Porque yo me creía que estaba muy preparado de la Biblia, yo me creía que era, soy un monigote, soy el tío más torpe del mundo. Pero yo me creía porque te hacen que te creas. Yo te puedo hablar de toda la doctrina de los testigos de Jehová que tú quieras. Podemos tirarnos días. Te cuento cuando empezaron, cuando terminaron, cuando subieron, cuando bajaron. Pero de la Biblia estoy empezando de cero. Cada día es un día nuevo. Cada día aprendo algo nuevo. Es curioso cómo el Señor te llama, cómo el Señor te tira, cómo el Señor te dice el dónde, el cómo y el cuándo. Porque Él es soberano, Él es el supremo, es Él que manda, no nosotros. Pero Él sabe cuándo, ¿no? Ahora me gustaría, porque dentro de 15 minutos quiero que habléis vosotros, no hablar yo, leeros un texto donde emana un poco mi conversión. Con esto quiero más o menos concluir y explicaros brevemente cómo llega un testigo de Jehová a ser evangélico, dejando que Jesús hable, dejando que la Biblia hable. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 48. Vamos a leerlo juntos. Lucas 8, es un relato que conocéis todos muy bien. Lucas 8, del versículo 40 al 48. Este relato, cuando lo leo, todavía me emociona porque es una forma de captar un poco el Dios de la Biblia. El testigo de Jehová tiene una imagen de un Dios colérico, el Jehová de los ejércitos, que te va a castigar, que te va a destruir en Armagedón, que es el día de la cólera del Señor. Le gusta mencionar mucho el texto de Sofonías. Busquen justicia, busquen mansedumbre, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Probablemente sean ocultados en el día de la cólera de Jehová. Ese texto tan rimbombante hace que estés todo el día asustado, todo el día temeroso. Y Jesús no es eso. El mensaje de Dios no es ese. No hay que estar asustado, todo lo contrario, es un mensaje de paz, de sanación, de salvación. Fijaros este relato, Lucas capítulo 8, versículo del 40 al 48, dice ahí la historia. Cuando volvió Jesús,
le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban. Entonces, ponerlo en el marco de circunstancias, Jesús viene de estar predicando en una ciudad, en una zona, regresa hacia otro lado y dice que le espera una multitud. ¿Habéis visto Candelario en feria o en día de Navidad cuando ponen las luces? Pues imaginaros esa multitud, Jesús en medio. Imaginaos la cara, ¿no? El hombre ya venía agotado y se encuentra con un montón de gente que lo están esperando. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Imagínate la escena. Jesús, lleno de gente, se le acerca a alguien importante de la sinagoga, el presidente de la sinagoga, y se le tira a los pies y le ruega, ven a mi casa, que mi única hija de 12 años se está muriendo. ¿Captas la escena? ¿Captas un momento la situación tan tensa? Jesús va. Dice la historia en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Imagínate esa escena también. Una mujer que tiene una regla de 12 años que no se le corta. Esto para mirar a las hermanas. Os ponéis cuando llega la regla un poco fastidia a ella, ¿verdad? Imaginaros 12 años sin parar. 12 años, una regla que no se corta. Y la mujer ha gastado todo su dinero en médico. ¿Cómo podía estar esa mujer? Desesperada. Tan desesperada que está agachada, ve pasar a Jesús y le toca el manto exterior porque tiene fe en que se iba a curar. Dice el relato que se secó, se curó. Se detuvo, dice el relato. Sigue la historia diciendo, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro, que sabía que era el más gracioso de los apóstoles, le dice, Maestro, está lleno de gente, te habrá tocado todo el mundo te ha tocado. Y dice Jesús, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice él a toda la gente. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, y aquí viene lo bueno, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Fue sanada y salvada. Fijaros qué momento. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Que una mujer con menstruación toca a Jesús. ¿Y qué decía la ley de Moisés en Levítico? Que una mujer cuando tenía una menstruación no podía tocar a nadie. Y si tocaba a alguien, los dos son inmundos. Ella no podía estar en público. Y mucho menos tocar a nadie. Y Jesús no la regañó. Y Jesús no le dijo, pero bueno, ¿qué hace? ¿Cómo que me has tocado? Que tienes vámonos los dos fuera, ahora tenemos que salirnos de aquí. Le podía haber regañado, le podía haber dicho de todo. Te has saltado la ley, pecadora, fuera, ¿no? Y podía hacerlo, cuidado, podía hacerlo porque era la ley. Sin embargo, era la misericordia personificada. Sí, tu fe te ha salvado, ahora mismo no estamos para... Jesús no era religioso. Es curioso, Jesús no era religioso, no era mijita, como decimos aquí. Él no se fijó en eso ahora mismo. Lo importante era que la mujer estaba 12 años con una regla, estaría agobiada, estaría derrotada. No estaba para mirar la ley ahora. ¿Qué parte del versículo dice que no tengo que hacer? No estoy para eso. Él ya lo movió la fe. Pero aquí no acaba la historia. Dice el versículo 49. Estaba hablando aún
Cuando vino uno de casa del principal, ¿os recordáis que él iba a casa de Jairo, que la niña se estaba muriendo? Nos hemos entretenido con esta historia. Pero ¿y la niña? ¿Y Jairo qué ha pasado? Se le acerca uno de la sinagoga y le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, perdóname que me emocione: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Sabéis que la frase no temas es la frase más repetida en la Biblia? No temas, tan solo cree. Esa es la frase que le dice Jesús a este hombre. Porque este hombre, imaginaros la cara que se le tiene que quedar cuando llega alguien y le dice: no lo molestes más, que tu hija se ha muerto. Porque podría haber dicho Jairo: ¿qué hace este hombre tendiéndose con esa vieja? ¿Qué hace? Que mi niña se está muriendo. Déjala o ven más tarde. Vamos, ya se ha muerto. El hombre se derrumbó. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Entrando en la casa, dice el versículo 51, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ese es el Jesús que a mí me convirtió. Ese es el Jesús que a mí me llamó. Ese fue el que yo estaba buscando. El que te cuida, el que te sana, el que te dice: no tengan miedo. ¿Y sabéis qué descubrí aquí? Que él podía modificar o cambiar o hacer con la ley lo que él quisiera, porque él podía haber dicho: hay que salir porque tú estás con menstruación y has tocado y somos los dos inmundos. No lo hizo. Eso hizo de pensar en mí: ¿quién puede modificar y cambiar la ley de Dios sino Dios mismo? Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios en la tierra. Y la Biblia así lo demuestra y así lo clama. Los testigos de Jehová no captan eso. Los testigos de Jehová, como otras sectas, se separan de la sana doctrina para hacer caso a tonterías y disparate que lo alejan del verdadero mensaje. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿recordáis que hay dos malhechores a los lados? Uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda le dice: si es verdad que eres el Hijo de Dios, sácanos de aquí, ¿no? Resumiendo un poco el texto. Y el otro le dice, el de la derecha: cállate, porque tú y yo estamos aquí porque no lo merecemos, pero este hombre está aquí porque no se lo merece. Y lo mira y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no se salvó por sus obras. Estaba en la cruz por malhechor. Ese hombre no se salvó por lo bueno que había sido, al contrario, había sido un pecador hasta la muerte. 2 minutos antes de morir se arrepintió. 2 minutos antes de morir fue salvo por fe. Somos salvos por fe. Las obras salen solas. Las obras ya te vienen solas porque tú estás tan agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por ti que tú no quieres defraudarlo. Esa es la diferencia entre los testigos de Jehová y los cristianos. Porque nosotros hemos sido salvados por gracia, no por mérito. Ninguno lo tenemos. Ninguno lo tenemos. Él nos ha salvado porque nos amó primero. Cuando tú captas eso, ya se te desmorona todo y te entregas a Cristo. Quiero concluir con un texto, Job 42:5, y ahora os dejo 10 minutitos para que hagamos todas las preguntas que queráis, que con este texto resume un poco lo que ha sido mi vida. Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es mi caso. De oídas había oído de Jehová, de Jesús, de un Señor, pero ahora en la iglesia evangélica puedo decir que mis ojos lo ven.